Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la presentación del libro Grifas Afrocaribeñas al Habla, una compilación de entrevistas realizada por la poeta, traductora e investigadora Laura Ruiz Montes. Es una de las más recientes publicaciones del Fondo Editorial de la Casa de las Américas, una publicación del año 2020, a partir de la cual queremos agradecer también la colaboración de la Oficina Regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Fundación Rosa Luxemburgo. Queremos agradecer muy especialmente a algunas de las entrevistadas, de las cubanas que se encuentran esta tarde con nosotros: Georgina Herrera, Teresa Cárdenas, Gloria Rolando y Zuleika Romay. Queremos también agradecer la presencia de Ingrid González, la editora del libro, de Cari, la editora, la directora del Fondo Editorial de la Casa de las Américas, y por supuesto el resto de los invitados que se encuentran con nosotros esta tarde. La presentación del libro tenemos el honor que la haga Margarita Mateo, quien es, por supuesto, una especialista en temas de la literatura caribeña, miembro de la Academia Cubana de la Lengua, profesora de la Facultad de Artes y Letras, es decir, donde hemos, por supuesto, recibido sus enseñanzas, y es muy importante y muy grato para nosotros que ella esté con nosotros esta tarde y que sea la persona que haga la presentación. Queremos agradecer también especialmente a Laura Ruiz, que aunque no está con nosotros esta tarde porque vive en la provincia de Matanzas, se ha mantenido todo el tiempo en contacto con nosotros y nos ha hecho llegar un video con sus palabras también sobre su experiencia de coordinar y realizar y poder entrevistar a todas estas autoras que forman parte del patrimonio literario del Caribe. Sin más, le doy la palabra a May. Gracias. Gracias. No el tuntún de Pasa y Grifería de Palés Matos, ni el madrigal de Nicolás Guillén, donde el vientre sabe más que la cabeza, ni las máscaras blancas de Frantz Fanon o el cuaderno de un retorno al país natal, sino las grifas de Julia de Burgos, las knee scrappers de Opal Palmer, la Altea de Zuleika Romay y la obra perdida de Suzanne Césaire. Nuevos paradigmas y coordenadas que abren las puertas de entrada hacia un Caribe diferente, invisible en el pasado, ya otro en el presente, configurado a viva voz desde los márgenes, sin mediaciones o apropiaciones académicas. Las 30 artistas afrodescendientes cuyos testimonios integran este libro ofrecen una peculiar y variada respuesta a las certeras e incitantes preguntas de Laura Ruiz, interrogantes que también son portadoras de una nueva mirada hacia la historia y la cultura caribeña. Un largo camino ha recorrido la autora en su acercamiento a ese Caribe que nos une, como dice el eslogan, pero que también se muestra esquivo en su diversidad para el diálogo y el intercambio entre los distintos fragmentos que lo integran, no solo dentro del gran archipiélago, sino desde sus distintas y más sorprendentes diásporas. Ensayos, artículos y traducciones forman parte de esta vocación caribeñista sostenida en un quehacer que se continúa hasta el presente a través de la columna mensual Coordenadas Caribeñas de la revista digital Nagari. Su excelente recopilación de ensayos a la entrada y a la salida, dedicado al área francófona, muestra un hondo conocimiento de la región a través de su literatura, que va desde la presencia del huracán hasta otras catástrofes ya no naturales, sino sociales e históricas que han marcado estos territorios. Muchos de los temas que hoy aparecen en Grifas, el cuerpo femenino, la maternidad, la familia, la oralidad, las migraciones, son abordados desde una perspectiva propia en ese libro que fijó su atención en las protagonistas negras de diferentes novelas. La obtención del Premio Nacional de Traducción 2017 con El exilio según Julia, de Giselle Pineau, es un reconocimiento al rigor y el respeto que caracterizan su acercamiento a los textos ajenos.
y no solo en la labor más vinculada a lo académico, sino en su propia creación como poeta. La obra de Laura Ruiz expresa fuertes conexiones caribeñas. Así puede advertirse en sus poemarios A qué país volver, otro retorno al país natal, o en algunos poemas, uno de los cuales, Flash, puede ser asociado en otra dimensión con el propósito esencial de grifas afrocaribeñas al habla. Y aunque no esté presentando un poemario, sino una recopilación de entrevistas, cito algunos fragmentos. ¿Quién es esa mujer que con cuidado baja la escalerilla del avión en la foto de 1961, donde Jacques Stéphane Alexis llega a La Habana procedente de Moscú? Va sujeta al pasamanos buscando equilibrio entre el ángulo de su vestido y los escalones azarosos. Detrás viene una niña que ya debe tener más de 60 años. ¿Dónde está toda esa gente que también venía de Moscú? ¿Quiénes son? Apenas acompañantes en una foto cuyo ídolo ya está muerto. Nadie sabe qué cantidad de protagonistas admite el mundo. No es posible que quien vaya adelante siempre sea Alexis. No es verdad que los grandes gestos invariablemente sean de otros. No es posible que nos resignemos a ser solo los acompañantes de la foto, la simple nota al pie en las páginas de los tratados nacionales. Dar la voz y la palabra a las creadoras caribeñas afrodescendientes para que expresen sus opiniones y sus vivencias personales directamente, más allá del marco de su obra artística, es una importante manera de romper el silencio de aquellas mujeres negras cuyas contribuciones individuales suelen quedar sumergidas en el olvido y excluidas de las páginas de los tratados nacionales. Como afirma la autora en el prólogo a Grifas, estas entrevistas pretenden hoy visibilizar y validar un discurso que, pese a estudios, encuentros académicos y publicaciones, todavía continúa silenciado, matizado o pocas veces escuchado en boca de sus verdaderas protagonistas. Las reflexiones y opiniones propias, más allá del ámbito artístico, las experiencias de lo cotidiano, las historias de vida o anécdotas personales, son también un modo necesario de acercarse a un Caribe poco conocido, sumergido en el silencio, aprehendido a partir de configuraciones abstractas o de la visión del otro. La vastísima y polémica temática sobre la identidad, una noción que ha sido considerada rasgo esencial de la literatura de la región, es abordada por estas creadoras desde los más diversos puntos de vista. Ya han quedado atrás los tiempos en que grandes escritores que habían emigrado, Claude McKay, Jean Rhys o St. John Perse, eran excluidos del canon literario caribeño a partir de los criterios rígidos y excluyentes en los que se afirmaban entonces las identidades nacionales y la regional. Pero aún hoy siguen vigentes múltiples reparos para lograr una integración fecunda de las creaciones de una diáspora cada vez más multiplicada, dispersa, a veces errabunda, que sin embargo forma parte de las coordenadas regionales. Las partidas y los regresos, o ese in-between tan frecuente en la actualidad, pone en tela de juicio los afanes de fortalecer las fronteras, los encierros geográficos, ajenos a la fluidez de las migraciones que desde sus orígenes han caracterizado al Caribe. Se advierte en algunas de estas creadoras un rechazo al uso del término identidad, como si este fuera una camisa de fuerza que impidiese el reconocimiento de las diferencias. Aunque la entrevistadora maneja esta categoría en un sentido amplio y abierto en sus preguntas, la identidad como zona porosa, como proceso en construcción, la identidad plural, las marcas identitarias, en algunas ocasiones se descalifica el término. Es el caso de Dione Brand, Trinidad, Canadá, que aspira a desmitificar esta noción, al igual que la de diáspora, pues a su juicio pueden convertirse en un fetiche
o el de Yerti Damburí, Guadalupe, Francia, quien considera que las identidades son indefinibles e identifica esta categoría con una construcción que es parte del proceso de alienación instaurado por los colonizadores. Para Fabienne Necanor, Francia, Estados Unidos, hija de inmigrantes caribeños, quien aparte de estancias más breves en distintos países, ha vivido en Senegal, Martinica y Londres, somos esto y aquello al mismo tiempo. El terror empieza en el momento en que tratamos de reemplazar I por O. Esta compleja dinámica entre la identidad y la diferencia, la noción de otredad, la negación de la opacidad y a la vez la necesidad de resistencia y afirmación histórica y cultural, está presente de un modo u otro en casi todas las entrevistas, en la mayoría de las cuales se hace hincapié en aquellos rasgos de la historia común en los que se asienta una manera propia y reconocible de ocupar un lugar en el mundo. Esta problemática se pone de relieve, por ejemplo, cuando a partir de la racialidad se reflexiona sobre la tendencia presente en el ámbito académico a obviar o desconocer las especificidades de la región caribeña para estudiarla bajo el prisma de patrones que responden a otros contextos y devenires. Resulta sumamente interesante la experiencia de la escritora puertorriqueña Yvonne Dennis, quien afirma categóricamente en relación con los conflictos raciales en los Estados Unidos que la negrada boricua caribeña es otra. Cito: siempre he sostenido que nuestra situación como afroboricuas es otra. Tenemos el mismo comején del racismo que nos persigue, sin dudas, pero la manera en que lo abordamos en Puerto Rico es otra. Sin embargo, nuestra posición colonial induce a muchos a tomar como marco de referencia únicamente lo afroamericano. Miran al norte y olvidan la abundante literatura que tenemos en el Caribe. En Puerto Rico necesitamos organizar un corpus del tema desde el Caribe, pero le damos mayor peso a lo que han escrito los estadounidenses. Primero, es otra la experiencia y segundo, no es compatible con nuestra cultura caribeña. Curiosamente, al ser interrogada sobre su identidad racial y las expresiones de discriminación, esta escritora, que afirma que viví, vivo y viviré como una mujer totalmente consciente de mi negrura, cómoda, hermosa, dichosa de mostrarme tal cual soy, responde: desde mi profesión como académica e intelectual es donde más discriminación he recibido de gente que se ha adueñado del tema de los afrodescendientes por moda o por llamar la atención. Sin embargo, son los más racistas, elitistas y clasistas que he conocido. Una experiencia parecida acerca de los patrones diferentes de acercarse a la racialidad ha sentido Gloria Rolando Cuba, documentalista con una sólida obra sobre los inmigrantes afroantillanos en la isla y las luchas raciales del país en sus viajes a los Estados Unidos. Según afirma, los afroamericanos no entienden por qué nosotros nos sentimos cubanos, seamos del color que seamos. Hay una historia común que compartimos, pero ellos no. Hay otros factores de la historia que condicionan su manera de pensar, pero yo planto bandera enseguida porque cuando estoy delante de algunos de ellos, yo soy cubana. Es difícil que me entiendan, pero me tienen que respetar. Ya en el pasado, Claude McKay había puesto de relieve en su obra la notable distancia que advertía entre los afroamericanos y los caribeños afrodescendientes en los Estados Unidos. En su primera novela, Home to Harlem, 1928, un inmigrante haitiano es el portavoz de las opiniones más lúcidas acerca de los problemas del hombre negro y de hecho desempeña un papel fundamental en la toma de conciencia del protagonista norteamericano sobre los problemas raciales. Más de 30 años después, Micheline Doucet, Haití, España,
tiene una apreciación similar a partir de su estancia en Nueva York durante la década del 60, cuando asistió a algunas concentraciones en Harlem como parte del movimiento por los derechos civiles de los negros estadounidenses. En su testimonio afirma: era imposible no hermanarse con la población afroamericana que estaba en pleno proceso de desembarazarse de sus complejos y asumir su verdadera identidad. En ese aspecto me pareció que llevaban casi 2 siglos de retraso en comparación con mi pueblo independiente, la primera nación de negros libres. Incluso Yerty Dambourý, que como hemos visto tiene una posición radical de rechazo a cualquier definición identitaria, incursiona en su obra en el rol que desempeñaron los caribeños en la historia de los Estados Unidos. Su ensayo, que le valió el premio Carver, sobre la labor fundacional de William Alexander Brown, un antillano que emigra a Nueva York e inaugura en 1821 la primera compañía de teatro negro de ese país, así como la importante contribución de Claudia Jones, inmigrante trinitaria, al Partido Comunista de los Estados Unidos, dan fe de ello. En sus palabras, son caribeños, tienen una historia diferente a la de los negros nativos de los Estados Unidos, son portadores de otra cosa. Esa otra cosa es la que trato de discernir. Es evidente que existen las diferencias, aunque el rechazo a las identidades cerradas pueda llevar a un rechazo del término. Se trata de un difícil equilibrio y son muchos los riesgos de las reafirmaciones identitarias a ultranza, pero lo cierto es que las comunidades y las desemejanzas existen, saltan a la vista. Muy vinculado a la amplísima problemática de la identidad, aparecen diferentes reflexiones en torno al turismo, esa especie de sistema de plantación de los siglos XX y XXI, extendido como una plaga por todo el Caribe. En palabras de la jamaicana Opal Palmer, nuestros gobiernos nos están vendiendo y en nombre del progreso y del mísero dólar turístico están violando nuestros paisajes, destruyendo nuestra ecología, causando más daño ambiental que progreso. Ese problema se torna particularmente álgido desde el punto de vista cultural en islas pequeñas dominadas por la industria turística, como sucede en Bahamas, un país de 400.000 habitantes que recibe entre 4 y 6 millones de turistas al año. Para Marion Bessel, quien vive y escribe en Nassau, una gran parte de nuestra energía creativa se gasta yendo detrás del dólar del turista, aunque mantiene su confianza en los creadores e intelectuales que oponen una asombrosa resistencia cultural a ese impacto tan negativo. El cuerpo femenino, portador natural de la vida, es también lugar de confluencia de pugnas y conflictos, sitio donde valores como la sexualidad, los cánones de belleza, la marca de género y otras nociones históricas, social y culturalmente configuradas entran en juego. La reconciliación de la mujer negra con su propio cuerpo, el reconocimiento del mismo, que va desde la asunción de sus deseos eróticos, héteros, homos o bis, hasta la desconstrucción de los sutiles patrones condicionados que regulan sus movimientos, gestos, modos de andar o sentarse, formas de hablar, peinarse, vestirse y contemplarse a sí mismas, es otro de los temas recreados desde las propias historias personales, en un a veces doloroso recuento de anécdotas y desencuentros que, sin embargo, conducen a un fortalecimiento de la identidad racial. El testimonio de Teresa Cárdenas Cuba, quien durante su infancia, ya cansada de leer historias de princesas rubias y de ojos azules, pidió en la biblioteca un libro donde haya alguien que se parezca a mí y le fue entregado Negrita de Onelio Jorge Cardoso, es ejemplo de ello. La maternidad se revela también a través de una amplia gama de matices. Giselle Pineau, que se siente muy apegada a la imagen del cuerpo de la mujer en la maternidad, se pregunta, ¿qué poder es ese de dar la vida?
¿Qué hacemos con ese inmenso poder, con toda esa potencia creadora? Esa potencia creadora, sin embargo, puede verse limitada por imperativos de subsistencia, hijos no deseados, abortos o graves problemas de disfunción familiar generados, por ejemplo, por los subsidios para mujeres solas en Guadalupe. La necesidad de muchas mujeres caribeñas de emigrar para poder mantener a sus hijos es un fenómeno más frecuente de lo que se conoce y dio lugar en el Caribe anglófono a la expresión popular niños barriles, pues era solo a través de las cajas redondeadas donde recibían sus envíos que los hijos tenían contacto con la madre ausente. El papel fundamental de la mujer negra en la transmisión de la historia y la recuperación de las tradiciones no escritas es subrayado en los testimonios. Los comentarios de Georgina Herrera, Cuba, acerca de su Oriqui para las negras viejas de antes, actualiza desde el presente su visión sobre la recepción de las enseñanzas expresadas a través de la oralidad. La recuperación de la historia no escrita o escrita por otros se torna acuciante en muchas de estas creadoras. Son varias las heroínas negras, Nani, Fermina Lucumí, o las mujeres sobresalientes, Fiba, Isabel Luberta, recobradas por ellas de los más diversos modos en esa necesidad de ampliar y enriquecer los referentes del pasado para nutrir con mayor fuerza el presente. Como señala Canicia Lubrin, Santa Lucía, Canadá, la historia africana ha sido obscurecida en la modernidad, se reduce a la patología, a la degradación, a lo borrado, porque la vida del negro ha sido objeto de un ciclo repetitivo de amnesia colectiva. Es una amnesia colectiva que puede revelarse sorpresivamente cuando los estudiantes de la Universidad de las Antillas y Guyana en Martinica, interrogados sobre una joven heroína que dio su vida por una causa, recuerdan la distante imagen de Juana de Arco y no la de Lumina Sofí de la propia Martinica. No se trata entonces de regodearse en el dolor, las cicatrices y los horrores padecidos por las ancestras, como las denomina la puertorriqueña Yolanda Arroyo, sino de apropiarse de las figuras desvanecidas y del caudal de resistencia ante la adversidad del que estas historias son portadoras. A la vez, es necesario hurgar en ese pasado para poder reconocer sus mecanismos de reproducción y sus efectos de larga duración, los modos sutiles y a veces no tan sutiles de discriminación racial validados en la actualidad. Como afirma Zuleika Román, más que borrar esa memoria, hay que desmontarla pieza a pieza, como se hace con una vieja maquinaria. Hay que entender cómo se han construido esas herramientas de opresión y dominación y cómo se han naturalizado e incorporado a las prácticas sociales cotidianas aparentemente inocuas. Muchas otras zonas de la cultura caribeña que no es posible abarcar aquí son abordadas por estas creadoras afrodescendientes en su voz original, estableciendo un diálogo cruzado a través de los puntos de contacto, las confluencias, las contrariedades y las oposiciones entre las que están al habla. Esta pluralidad de voces, algunas no mencionadas aquí como Simone Schwarzbach, Belma Pollard, Edwin Stantica, Jamaica Kincaid, Yannick Lagens, Mayra Santos Febres y otras, constituyen un amplio discurso polifónico, puro dialogismo bastiniano, donde cada grifa es sujeto, no objeto de la enunciación, aunque una voz central, la de la entrevistadora, sea la propiciadora de este intercambio en el que distintas individualidades, desde su propia poética y su quehacer estético, interactúan para ofrecer una visión nueva, dinámica y enriquecida de la cultura caribeña. Muchísimas gracias, Margarita. Yo creo que sería bueno ahora
ver lo que nos enviaba Laura, que bueno, estuve revisando y me parece que es bastante emotivo del trabajo de ella, de sus interrogantes, de lo que la motivó al libro. Hola, buenos días. Quiero en principio agradecer a Casa de las Américas y en especial al Departamento de Afroamérica y al Departamento de Estudios Caribeños por la posibilidad esta mañana de que hablemos de este libro, que hablemos de Grifas Afrocaribeñas al Habla, un volumen que a partir de hoy ya formará parte de la biblioteca de sus lectores, que serán ellos quien diga la última palabra. En estos días varias veces me han preguntado por qué mujeres caribeñas, por qué mujeres negras caribeñas, y aunque sé que a una pregunta no se responde con otra pregunta, pues yo he cometido la incorrección de responder a esa pregunta con otra, y he respondido ¿por qué no? A la literatura caribeña le ha costado insertarse en eso que llaman grandes estudios literarios, y a las autoras afrocaribeñas les ha costado el doble. A ellas se han acercado estudiosos, analistas, ensayistas, investigadores, traductores, profesores universitarios que han hablado de sus obras en sus clases y que le han abierto pues cierto paso en las distintas academias del mundo que han estado interesadas en nuestra literatura. Pero pocas veces han podido hablar por sí mismas, pocas veces han podido ofrecer testimonio por sí mismas, pocas veces la verdad del Caribe que ellas han asumido, que han estudiado, que han plasmado en sus obras y que han soñado, ha sido posible testimoniarlo a partir de su propia voz. Y esa viene siendo la motivación principal de mi libro, que ellas hablen por sí mismas, que hable su talento, que hable su genuina libertad de expresión, que cuenten cuál ha sido el devenir de sus obras literarias, el devenir histórico del Caribe, el devenir social del Caribe. Esa es la primera intención de este libro. Las lenguas caribeñas, por decirlo más y rápido, han contribuido muchísimo a la dispersión de las letras caribeñas. De este modo, otro de los intereses que este libro propone es que aparezcan reunidas aquí autoras del Caribe francófono, anglófono e hispanohablante en un todo circulante, por decirlo en palabras caribeñas, donde no hay diferenciaciones idiomáticas, sino que todas dan fe del Caribe que ellas han vivido y del Caribe que han tratado en sus obras y del Caribe al que pertenecen sus personajes. De este modo podemos ver con la lectura de las distintas entrevistas qué tenemos en común, qué nos acerca, qué nos diferencia, y aventuro que hay grandes sorpresas en este sentido. Sobre todo va a quedar muy en evidencia cuánto nos une por encima de todo aquello que nos ha separado durante todos estos siglos. Para ampliar un poco más la muestra, he intentado establecer comunicación con autoras de diferentes generaciones, de tal suerte que hay autoras nacidas en el periodo comprendido entre los años 30 y los años 80 del siglo XX, así es que la muestra también me parece que puede ser bastante amplia y que de ahí se puede leer y se puede estudiar todo el contexto de todo este periodo de tiempo. Algo más que ha marcado el Caribe, que lo ha definido, que lo conocemos en mente y en corazón, porque lo hemos estudiado, lo hemos sufrido, es la migración caribeña. Por eso aquí no solo aparecen recogidos 12 países del Caribe, sino también sus diásporas, aparecen los ires y venires de estas autoras, aparece en los momentos en que ellas se han instalado en otros países, en que han emigrado definitivamente, y cómo desde allá han tratado de mantener vivo el Caribe. Aparecen también las reflexiones de autoras sobre sus viajes de ida y vuelta entre el continente y las islas, y yo creo que eso es algo que enriquece sobremanera la selección. Estos diálogos inteligentes y sensibles, en los que yo he tratado de tener la menor parte posible, yo solo he esbozado las preguntas y ellas han hablado cuanto han querido y con la extensión que han querido, han estado marcados por un espíritu de una solidaridad y de una empatía extraordinaria. Se ha tejido una maravillosa red espiritual de sororidad, por hablar en términos correctos, donde estas mujeres han hablado de las obras de las otras, donde han contado anécdotas relacionadas con las otras, donde han sugerido nombres, donde han proporcionado coordenadas de contacto que para mí han sido muy útiles a la hora de trabajar el volumen. A esta generosidad enarbolada por estas mujeres tan empáticas,
se ha unido otra guerrilla de mujeres a las que estoy profundamente agradecidas. Ellas han donado tiempo de sus trabajos, de sus vidas profesionales, de sus vidas personales para traducir cuestionarios y respuestas a las entrevistas del inglés y del francés. Y no solo se han limitado a ejercer como traductoras, que ya eso ha sido un trabajo muy loable, sino que también se han adentrado en el contenido de cada respuesta, se han adentrado en los estudios caribeños para así poder conformar toda una serie de notas al pie que aparecen en el libro y que eran absolutamente necesarias para poder entender de qué se estaba hablando. Ellas han trabajado desde Matanzas, desde Montreal, desde distintas ciudades de los Estados Unidos, desde Barcelona. Así es que hoy quiero agradecer muy especialmente a Margaret Randall, a Guadalupe Bento, a Mabel Cuesta, a Beatriz Montaña y a Maris Puñales por todo el empeño y por todo el tiempo regalado en aras de hacer de nuestra Caribe algo más cercano, algo más palpable. Quiero finalmente decir algo que es un lugar común, algo que todos sabemos, pero que me parece importante resaltarlo. Ser mujer caribeña, ser mujer afrocaribeña hoy sigue constituyendo un gran reto, sigue constituyendo una lucha constante y permanente. En este libro hay un buen recuento de esas luchas, de cuánto ha costado esas luchas, tanto en las autoras como en los personajes y los temas que ella trata, de cuáles han sido y son las secuelas de esas luchas y de cuánto ha sido el regocijo por cada pulgada ganada en las tierras de estos terrenos de estas luchas. A todos muchísimas gracias, estoy muy satisfecha por cuánto he podido dar visibilidad a estos temas y a estas mujeres. Otros estudios se necesitan, otras mujeres se necesitan ser entrevistadas, otras creadoras merecen y se necesita que den fe de su trabajo y de todo ese Caribe que ellas han tratado en sus obras, ese Caribe imaginado, ese Caribe histórico, ese Caribe literario, ese Caribe cultural, ese Caribe soñado. A todas ellas muchísimas gracias. Mi máxima aspiración es que cuando el lector termine de leer este libro, cuando cierre sus últimas páginas, haya considerado que estas páginas hayan sido páginas de entendimiento, páginas de empatía, páginas de regocijo. Ojalá que cuando haya terminado la lectura, pues aparezca una innombrable e inconmensurable sed de búsqueda, de querer saber más sobre estas autoras, sobre estos libros que aquí se presentan, sobre estos personajes de los que se habla y sobre muchísimos otros libros más. Ojalá que al final de todo quede una inmensa y hermosa pregunta, y que esa pregunta sea: ¿qué más puedo hacer yo para acercar este Caribe a todas nuestras costas? A Casa de las Américas, otra vez muchísimas gracias. A las autoras entrevistadas, muchísimas gracias, a ellas me debo. A las traductoras, muchísimas gracias. Y a los futuros lectores, ojalá nos encontremos en este camino que comienza hoy con este libro y que ojalá contribuya a acercarnos un poco más al Caribe, a ese Caribe que todos conocemos y que de alguna manera tenemos fragmentado. Ojalá ahora estas palabras y estas entrevistas inteligentes y sensibles y hermosas contribuyan a que sea un poco más conocido y a que todos esos fragmentos se unan un poco más. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Bueno, nada, nosotros como Centro de Estudios del Caribe, agradecemos una vez más a Laura Ruiz, agradecemos a la editorial que además ha puesto a disposición de nuestro evento la posibilidad de descarga del libro en su formato digital en el sitio web desde hoy y hasta el viernes. Es decir, se puede acceder al sitio web y descargar el PDF del libro. Agradecemos una vez más, por supuesto, a las entrevistadas que pudieron acompañarnos esta tarde, que muy gentilmente accedieron a nuestra invitación, y a todos ustedes que han compartido esta tarde con nosotros. Gracias.